Doctora. Sí, dígame. ¿Ya podemos comenzar, por favor? Ya, perfecto. ¿Cuántos hay? 5 nomás. Yo no puedo ver. ¿Cuántos hay? 4. 4. Bueno, usted ya avisó, ya hemos esperado y ya empezamos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre ovogénesis y la relación que hay pues con el ciclo uterino, ¿no? Y vamos a ver el ciclo ovárico, ¿no? Entonces, todas las mujeres en edad reproductiva ovulamos, ¿no? Entonces, y menstruamos. Entonces, ¿cuál es la explicación del por qué menstruamos, por qué ovulamos y cómo se produce la fecundación? ¿Y qué relación tienen los ovarios con el útero, ¿no? Entonces, hay una relación directa, ¿no? Entre ovario y útero. El útero necesita de los ovarios, ¿no? ¿Por qué los necesita? Porque aquí se van a fabricar, como ustedes saben, los estrógenos, la progesterona, ¿no? Un útero sin estrógenos, sin progesterona, no es nada, ¿no? Prácticamente tiende a hacerse hipotrófico, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a empezar con el ciclo ovárico, ¿no? Entonces, nosotros, si ustedes ven acá en la pantalla, yo les he puesto una línea, ¿no? Acá, por ejemplo, los días de menstruación. Supongamos que el periodo menstrual sea cada 30 días. Entonces, acá les he puesto de 0 a 30 días. Supuestamente para una mujer normal, ella debe estar ovulando el día 15, ¿no? Pero, ¿qué ocurre durante estos primeros 15 días? Durante estos primeros 15 días, ¿qué va a pasar en el ovario? En el ovario van a aparecer lo que llamamos las células, el folículo primordial. Acá lo vamos a mostrar, el folículo primordial, vean ustedes, ¿no? Esta es la parte de la corteza. En la corteza del ovario, este es un corte histológico, en la corteza del ovario se va a llevar a cabo todo este proceso de maduración de los folículos hasta que llegue a un ovocito maduro. Entonces, aquí en la corteza, lo primero que van a aparecer, en la corteza siempre vamos a encontrar folículos, pero básicamente el inicio y el proceso de este se da a través del folículo primordial. ¿Por qué se caracteriza el folículo primordial? Porque el ovocito, este es el ovocito, está rodeada de células planas, ¿no? Como ven acá, ¿no? Por ejemplo, este es el núcleo de una célula plana. Entonces, por eso reconocemos al folículo primordial. Entonces, regresando al tema, ¿no? Entonces, este folículo primordial, pero ¿cómo es que empiezan a madurar estos folículos? Estos folículos van a empezar a madurar, ¿cómo? Este es el proceso, ¿no? En el hipotálamo se va a producir la HGNR, que es la hormona liberadora de gonadotropina. Esta va a estimular directamente a la hipófisis. ¿Qué parte de la apófisis? La adenohipófisis del lóbulo anterior. Y esta va a producir gonadotropinas hipofisiarias. ¿Cuáles son esas gonadotropinas hipofisiarias? Son la FSH y la LH, que van a actuar directamente durante estos 30 días. Entonces, la FSH, ¿qué hace? Va a permitir que los folículos que están en la corteza del ovario maduren, ¿no? Entonces, estos folículos, ¿cómo van a madurar? A través de la teca. Vamos a ver que un folículo, por ejemplo, un folículo primario, acá vamos a ver un folículo primario, el ovocito está rodeada por células cúbicas, son las células cúbicas, cada una de estas, o sea, estas células que eran planas, que eran folículo primordial, por acción de las hormonas cambian de forma y se vuelven células cúbicas
una capa de células cúbicas, acá ven, ¿no? Que está rodeando, en este caso ya hay 2 capas de células cúbicas, ¿no? Y así poco a poco va a ir aumentando, ¿no? Entonces, regresando. Entonces, de folículo primordial pasa a folículo primario, ¿no? Acá tienen al ovocito rodeado de células cúbicas, ¿no? Aquí eran células planas, entonces ya están empezando a madurar. ¿Qué pasa, no? Van a ir formando una teca. Yo no sé si ustedes ven, por ejemplo, acá alrededor de este ovocito, miren ustedes, hay una especie de membrana que está delimitando a este ovocito. Esto viene a ser la teca, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con la teca? Vamos nuevamente. Esta teca dice, va a producir androstenediona, que son andrógenos. Estos van a pasar a las células de la granulosa. Estas células, vamos a verlo acá, estas células, no más maduro, estas células que vemos cúbicas se van a llamar más adelante células de la granulosa, ¿no? Entonces, en estas células de la granulosa, ¿qué va a pasar? Se va a producir por acción de la aromatasa, va a hacer que esos andrógenos que se están produciendo se transformen a estrógenos. ¿Ya? Entonces, estos estrógenos son transformados por la aromatasa, porque los andrógenos, o sea, la aromatasa actúa sobre los andrógenos que están produciendo las tecas y va a hacer que se transformen en estrógenos, ¿no? Entonces, acá hemos visto un folículo primario, acá vemos un folículo primario, un folículo secundario, acá tenemos la maduración, ¿no? Acá vemos un folículo primario que está en crecimiento. Si ustedes ven, acá hay mayor número de células de la granulosa, llamadas también células foliculares, ¿no? Acá miren, hay mayor número, pero yo no sé si ven ustedes estos espacios. ¿Ven estos espacios? Cuando vean ustedes estos espacios, significa que este folículo primario ha pasado a ser un folículo secundario, ¿no? En este folículo vamos a ver, acá tenemos otra fotito, acá, un folículo primario en crecimiento, todavía no vemos los espacios, ¿no? ¿Por qué se va a caracterizar? Porque tiene la membrana pelúcida. Esta membrana va a evitar, por ejemplo, la polispermia, ¿no? Esta membrana, ustedes saben que al ovocito lo va a acompañar cuando se produzca la fecundación e incluso cuando viaja a través del útero, ¿no? Entonces, lo va a proteger, ¿no? Entonces, la membrana pelúcida, estas son células foliculares o llamadas también células de la granulosa, ¿no? Y acá vemos la teca. Esta es una teca interna, porque posteriormente va a haber otra teca externa, aunque aquí está haciendo su aparición, ¿no? Está rodeado de fibroblastos, ¿vemos? Entonces, acá habíamos visto cómo reconocen un folículo primario de uno secundario, porque en el primario solamente van a haber células de la granulosa, ovocito y su membrana pelúcida y teca. En el folículo secundario van a ver ustedes estos espacios, ¿no? Que corresponden al antro, ¿no? Al antro, ¿no? Acá va a haber líquido folicular dentro de esta. Estas células van a ir produciendo un exudado de líquido que se va a ir acumulando, y van a crecer. Vamos a verla acá. Miren, acá el folículo secundario. Acá está. ¿Cómo seguiría esto? La membrana pelúcida. Entonces, todo eso está lleno de células foliculares, ¿no? Entonces, si yo le pregunto, ¿qué folículo es? ¿Primario o secundario? Secundario. ¿Qué dirían? ¿Me escuchan? Sí, doctora, ¿Aló? secundario. Secundario. ¿Por qué? Por la presencia de la laguna o antro. Laguna folicular, porque la cantidad es el antro, ¿no? Entonces ustedes lo reconocen por eso, ¿no? Y miren ustedes, esto que está rodeando a las células foliculares viene a ser la teca interna, y esta de acá, más afuera, la teca externa. Acá, ¿qué folículo sería? Un folículo primario. Un folículo primario. De repente en el examen el doctor pone una flecha y la flecha lo coloca aquí, ¿no? ¿Qué señala el puntero? ¿Qué le dirían ustedes? Ovocito. No. ¿Zona pelúcida? Membrana pelúcida, ¿cierto? Ahí entiendo. El doctor coloca la flecha, por ejemplo, por decirlo acá. ¿Qué le dirían? Teca interna. Teca interna, ¿no? De repente lo coloca más afuera, ¿no? Una teca externa. ¿No? Le pone esto de acá, ¿qué le pone? Por ejemplo, le pone acá la célula, ¿qué le pone? Célula de la granulosa. Ajá, de la granulosa o células foliculares, ¿no? Y si le pone acá, ¿qué señala el puntero? ¿Qué le diría?
Antro. O de repente les pregunta, ¿no? ¿Qué observa usted, no? ¿Qué tipo de folículo observa usted en el campo, sin flecha, por decirlo, ¿no? ¿Qué le dirían? Folículo secundario. Folículo secundario. Folículo secundario, ¿no es cierto? Folículo secundario. Vamos a colocar la flecha en su sitio otra vez para, ya. Folículo secundario, ¿cierto? Y acá miren ustedes cómo ha crecido la laguna. ¿Lo ven? ¿Han visto acá la lagunita? Este es un folículo secundario. Miren, pequeño, acá está apareciendo una laguna, pero en esta fotografía miren cómo ha crecido. Está mucho más grande y acá hay otra laguna, ¿no? Y acá hay más lagunitas. Todas estas lagunitas se van a ir formando y van creciendo, se van uniendo. Conforme crece la laguna va a empujar al ovocito y su membrana pelúcida hacia el exterior, hacia la azteca lo va a empujar, ¿no? Como en esta foto, por ejemplo. Acá tienen el antro folicular, ¿no? El antro folicular, cómo ha crecido y cómo al ovocito con su membrana pelúcida y todo, lo está empujando hacia las tecas. ¿Para qué lo empuja? Para que luego sea expulsado y salga, ¿no? Entonces, este viene a ser un ovocito maduro o folículo de Graf. Entonces, voy a regresar acá a la primera lámina. Entonces, hemos visto cómo el folículo primario ha crecido a folículo secundario y luego se convierte en folículo de Graf. Cuando se convierte el ovocito en un ovocito secundario o folículo de Graf, esto se produce más o menos a la mitad del ciclo. Cuando es expulsado de este ovocito, entonces hablamos de un ovocito que va a empezar a viajar, ¿no? Va a empezar a viajar hacia el útero, ¿no? Para poder ser fecundado, ¿no? Todos los meses va a pasar este proceso, todos los meses. Entonces, esto de acá, toda esta laguna, este antro folicular que había, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hasta aquí, hasta la mitad del ciclo, vamos a tener la presencia de ¿qué cosa? De estrógenos, abundante cantidad de estrógenos y progesterona en muy poca cantidad. Pero cuando sale el ovocito, de acá, esto que venía a ser el antro folicular con su líquido folicular, se van a transformar en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a empezar a fabricar, ¿qué cosa? Progesterona en gran cantidad. Estrógenos va a haber, pero en menos cantidad, ¿no? Entonces a este cuerpo amarillo le llaman también cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a permanecer, por decirlo así, del día 16 más o menos hasta el día 27, 28, va a esperar, ¿no? De repente que el óvulo sea fecundado. Si el óvulo es fecundado, este cuerpo amarillo va a permanecer ahí hasta que la placenta crezca y asuma su función. Cuando asuma la placenta su función, decae, ¿no? Si no hay fecundación, ¿qué ocurre? Que este cuerpo amarillo, cuerpo albicans, se va a convertir en un cuerpo blanco o cuerpo albicans. Vamos a verlo por acá. Entonces, hemos visto a este folículo de Graf, ¿no? Entonces, de repente, el doctor les pone todo esto y les dice, ¿qué representa, no? ¿Qué representa la figura que es la figura que está observando? Entonces, ¿ustedes qué le dirían? Folículo de Graf. Un folículo de Graf, ¿no? Acá, ¿no? Por ejemplo, o de repente le pone esta foto y les pregunta cuáles son las partes, ¿no? Por ejemplo, de esto, ¿no? ¿Cuál es la parte? ¿Cómo se llamaría? Le va a poner lógicamente sin nombres, ¿no? De repente borra las letras y le pone A, B, C o D para que ustedes completen. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá, ¿qué cosa vamos a tener? La membrana pelúcida dentro del ovocito, este es su citoplasma del ovocito, y aquí tendríamos todo esto de acá. Recuerdan ustedes que este antro va empujando, pero a su vez este ovocito siempre va a estar protegida también por células de la granulosa. No es que se va solito, calato o sin nada, ¿no? Solamente con su membrana pelúcida, no, siempre va a estar protegido por las células de la granulosa, que lo que van a hacer es formar una corona radiada, que le llaman, ¿no? Porque cuando es expulsado, toda esta mitad sale para afuera. El ovocito con sus súbditos, por decirlo así, ¿no? ¿Quiénes serían? Las células de la granulosa, que de alguna manera van a proteger a la membrana pelúcida y a su ovocito.
de tal manera que cuando haya fecundación, estas van a intervenir, ¿no? Van a intervenir, al igual que la membrana pelúcida, para que pueda ser fecundado el ovocito. Son como sus especies de guardaespaldas, ¿no? Que van a viajar con el ovocito, ¿no? Entonces, esta cintura que forma, acá se aprecia algo, ¿no? Se llama el cúmulo oóforo, ¿no? Acá tenemos células de la teca, todas estas se van a quedar. Entonces, posteriormente, acá tenemos más claro, miren, ven la zona pelúcida, siempre de color rosadito, esto, la corona radiada, que es la que rodea todo el ovocito, ¿no? Y las células de la granulosa. Vamos a continuar. Entonces, va a degenerar, ¿no? Lo que era el cuerpo, lo que era, ¿cómo se llama? Las células de la granulosa se vuelven más rugosas, ¿no? Y forman lo que se llama el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, ¿no? Entonces acá vamos a encontrar diferentes tipos de células, ¿no? Acá tenemos las células tecoluteínicas y vamos a encontrar las células granuloluteínicas, ¿no? Las tecoluteínicas son mucho más pequeñas, a diferencia de las granuloluteínicas que son mucho más grandes, ¿no? Entonces, ¿cómo reconocen esto al cuerpo amarillo? Por la presencia de, se ve corrugado, ¿no? Festoneado, ¿no? Entonces pueden reconocer al cuerpo amarillo. De repente el doctor les pone esta foto, claro, sin sus partes, ¿no? Para que ustedes indiquen de qué se trata, ¿no? Qué señala la figura, qué muestra la figura, ¿no? Entonces ustedes dicen un cuerpo lúteo, ¿no? O también de repente les coloca esto, a ver, acá, un cuerpo albicans o cuerpo amarillo. Le llaman albicans porque esta zona se ve con una coloración muy, muy, muy baja, como que ya está degenerando, ¿no? Acá tenemos, miren ustedes la coloración que presenta el cuerpo albicans, ¿no? Entonces, regresando a la primera foto, acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se forma el cuerpo albicans, más o menos en el día 29-30, este cae. Y cuando este cae, empieza nuevamente otra vez empieza la menstruación. Cuando este cae, degenera, empieza la menstruación. Porque ¿qué ocurre en el útero? A ver, no tengo la foto del útero ahora. Es más acá. Cuerpo albicans. Este es gametogénesis, ya. Ya, confundido acá. Acá tenemos el útero, pero no tengo el esquema. Ya, no importa. En el útero, ¿qué va a ocurrir? Van a ver, no sé si ustedes recuerdan que hay dos fases, la fase proliferativa y la fase secretora. Esta fase proliferativa en el útero, estamos en el útero, ¿no? Se va a presentar ¿en qué momento? Durante los primeros 15 días, donde el óvulo está madurando, donde las células foliculares, los ovocitos están madurando y están formando estrógenos en gran cantidad. Estos estrógenos van a actuar directamente acá en el útero. ¿En qué parte del útero? En el endometrio, ¿no? En el endometrio van a actuar esos estrógenos. Van a hacer que las células, estas son células de la capa basal. A ver, acá. No está. No están las partes. Así, acá está. Acá tenemos un corte histológico de endometrio. Entonces, todo esto de acá que ven ustedes, ven tubos, ¿no es cierto? Células tubulares. Esto corresponde al endometrio y esto de aquí corresponde al miometrio. Entonces, mientras se está produciendo la maduración de las células foliculares, ¿qué va a ocurrir? Que va a haber gran cantidad de estrógenos. Estas glándulas que están en la capa basal van a empezar a crecer y se van a alargar. Van a ser de forma tubular, ¿no? Van a formar túbulos que le llamamos rectas, ¿no? O glándulas rectas, ¿no? Entonces van a crecer. Entre tubo y tubo se encuentra el espacio glandular. El espacio glandular que está constituido por estroma o por corion, si así ustedes lo desean llamar, ¿no? Entonces, el útero, vamos a ver acá, es igualito el corte, ¿no? El útero, ¿cuáles son las partes en las cuales, como les digo, de manera didáctica se ha separado? Uno es la capa compacta.
La capa compacta se encuentra acá en la superficie del endometrio, acá no se visualiza, ¿no? Y tenemos lo que vendría a ser la capa funcional, son todas estas glándulas, ¿ya? Y esta es la capa basal. Entonces, todo esto, la capa compacta, la capa funcional, en la capa funcional va a estar la capa esponjosa, ¿no? Y la capa compacta, ¿no? Entonces, con la capa basal, todo esto constituye el endometrio. ¿Me están entendiendo? Sí, doctora. Chicas, Sí, doctora. ¿sí? Sí, doctora. ¿Entienden? Sí. Sí. Entonces, o acá. Eso de aquí vendría a ser la capa compacta, todo esto viene a ser la capa funcional y esta es la capa basal. No es una línea recta que divide el endometrio del miometrio, no lo es, ¿no? Como ustedes ven, de forma medias irregular, ¿no? Pero por cuestiones didácticas. ¿Qué ocurre? Que cuando el endometrio, cuando estamos en el endometrio, cuando estamos en la primera quincena, antes de la menstruación, estas glándulas rectas van a ir creciendo, van a ir aumentando de tamaño, y cuando se produce la ovulación, ¿se acuerdan que se formaban los estrógenos? Porque el ovocito ya había madurado, salió, ¿no? Entonces, ese cuerpo lúteo empieza a fabricar gran cantidad de progesterona. Esa progesterona va a actuar directamente en el útero. ¿Qué va a hacer? Que estas glándulas tubulares se transformen en glándulas secretoras, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un aspecto, miren ustedes, irregular, ¿no? Un aspecto aserrado, algunos lo llaman forma de serrucho, otros le dicen festoneado, ¿no? Porque no son como estas de acá rectas. De repente el doctor pone un corte, por decirlo de aquí a acá, ¿no? Para que ustedes digan qué observa, ¿no? ¿Qué corresponde? ¿Qué observa? O de repente le señala con puntero una glándula, ¿no? Ustedes van a reconocer a las glándulas rectas como fase proliferativa, y en la fase secretora las glándulas van a estar festoneadas, aserradas. ¿Estamos? Sí, doctora. Acá teníamos, acá miren, hay una pequeña descripción de la capa basal, por ejemplo, ¿no? Que vendría a ser esta, ¿no? La que está acá en la parte inferior, ¿no? La capa basal. Dice, es la más profunda, efectivamente, del endometrio, es la que se va a regenerar cada mes. ¿Por qué? Porque cuando termine en la fase secretora, mientras haya progesterona, va a llegar un momento que ese cuerpo lúteo va a degenerar a cuerpo albícano. Cuando degenera a cuerpo albícano es que se produce la menstruación, pero la menstruación no es del ovario, la menstruación es del útero. ¿En qué fase va a estar? Va a estar en la fase secretora. ¿Qué es lo que va a caer? Esta fase secretora no solamente tiene glándulas, además tiene vasos, tiene gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿no? Que va a hacer que esta capa funcional se vea edematosa, más congestiva, ¿no? Y cuando llegue más o menos el día 27, 28, va a caer. Todo esto de acá, la capa funcional, se cae a manera de menstruación, ¿no? Entonces, esta es la capa que se cae, la capa funcional. La capa basal va a permanecer constante, la capa basal no se cae. Si por X motivo al paciente le hacen un legrado uterino y le sacan las células de la capa basal, esta paciente no va a menstruar, ¿no? Entonces, de manera espontánea, la capa basal nunca cae. ¿Por qué? Porque esta capa basal, cuando termine la menstruación, cuando todo esto se caiga, esta capa basal, por acción nuevamente de los estrógenos, van a empezar a crecer y a formarse las glándulas rectas. Y cuando haya progesterona, se transforman en glándulas secretoras, que después se caen, y así todos los meses, ¿no? Este es un círculo, ¿no? Mientras haya hormonas, se va a producir todo este ciclo. Cuando ya uno es añosa, cuando ya no menstrua, ¿por qué? Porque no menstrua, ¿por qué? Porque ya no hay este proceso. ¿Por qué no hay este proceso? Porque no hay estimulación de las glándulas, ¿no? Si no hay hormonas, no se va a formar este proceso, entonces ya no va a haber menstruación, ¿no? Entonces eso pasa en las mujeres añosas que entran a la menopausia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cae en la menstruación? Cae la capa compacta
y la capa funcional, ¿no? Todo esto cae, la capa basal permanece para que nuevamente otra vez continúe el ciclo, ¿no? Esto es cada mes pasa esto, ¿ya? Entonces, acá tenemos la capa funcional, me está mencionando que tiene glándulas rectas, son glándulas no secretoras, en el lumen, o sea, dentro de la luz, está casi vacío, ¿no? Y el epitelio de estas glándulas se va a dividir por mitosis, la hormona que predomina son los estrógenos. En el espacio interglandular, o sea, entre glándula y glándula hay espacios, ¿no? Entonces hay tejido conectivo, vasos sanguíneos, células, ¿no? Entonces, este es un resumen, ¿no? Acá ven ustedes las partes, las glándulas rectas, el espacio interglandular, la capa basal, este es el miometrio, aquí este es un resumen, ¿no? Capa compacta más capa esponjosa equivalen a la capa funcional, y la capa funcional más la capa basal, todo esto es el endometrio, ¿ya? Entonces, acá hay una nota que dice, la figura no muestra la capa compacta, pero acá sí se ve la capa compacta. Este es foto del libro, ¿no? Pero en las láminas que se tomaron foto, miren ustedes, ¿no? Acá están las glándulas tortuosas, el espacio interglandular. Acá hay otra fotito también de una fase secretora con sus características. Y acá está la comparación, ¿no? De la fase proliferativa con la fase secretora, ¿no? Miren, ustedes tienen que tener ojo fotográfico, ¿no? Y memorizar las características para que puedan recordar, ¿no? Porque de repente no sé cómo hará el doctor las preguntas, me imagino que pondrá una fotografía para que ustedes señalen, aunque no creo que señalen, ¿no? De repente para que ustedes digan qué observan, ¿no? De repente le pone esta foto, entonces le dicen, ¿qué observa usted en la fotografía? Fase ¿Qué observan? proliferativa. ¿Qué observan en esta foto? La fase proliferativa y Un secretora. endometrio en fase proliferativa, ¿no? O de repente les pregunta qué órgano corresponde, ¿no? Le dicen, ¿no? Pueden poner útero, rayita, endometrio, ¿no? Acá también igual, ¿no? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué van a decir? Un endometrio en fase secretora. Eso es lo que tienen que decir, endometrio en fase proliferativa, endometrio en fase secretora. O sea, en el útero solo hay dos fases, la proliferativa y la secretora. La proliferativa se produce durante los primeros 15 días y la secretora la segunda mitad del ciclo. Y la secretora, las glándulas son pues deformes, ustedes están viendo, ¿no? Glándulas amorfas, miren, ¿ven? ¿Lo ven o no? A diferencia de esta, que las glándulas son rectas, ¿no? ¿Lo ven, no? Entonces, eso sería en relación a las fases proliferativas, al ciclo uterino. Sí, ahora pero, el mamá, espermatogénesis, protégete, he se te puesto va a fotos contaminar con de... bacterias. Acá hay. Mamá, Vamos no, a ver. ya, Entonces, protégete esto lo ahorita. voy a Mamá, ahorita subir. protégete El ahorita. ciclo uterino, ¿ya? ¿Qué cosa es? Gametogénesis, espermatogénesis. Está mal ubicado, entonces lo vamos a bajar a espermatogénesis. La otra lo voy a bajar. Está mal ubicado, es que anoche he estado copy pega y no he ordenado, ¿eh? Entonces todo este ciclo uterino, este ciclo ovárico, ¿no? Para que ustedes reconozcan la relación que hay entre el ovario y el útero, ¿no? Esos van juntos de la mano, ¿no? Caminan juntos de la mano. No hay hormonas, no hay proceso, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito la espermatogénesis. Este es gametogénesis. Bueno, este es un cuadro de resumen, ¿no? Donde se muestra la espermatogénesis y la ovogénesis. ¿Cuándo se inicia, por ejemplo, la espermatogénesis? En la pubertad. La ovogénesis se produce intraútero en el cuarto mes más o menos, ¿no? Y la lactancia, ¿no? La espermatogénesis. ¿Cómo se produce la división? Por meiosis, ¿no? Hay meiosis 1, meiosis 2. En la meiosis 1 llega a ser espermatocito 1 a 2. En la meiosis 2 va de espermatocito 2 hasta formación la espermátide. ¿Cómo es la producción? Esta se va a producir desde la pubertad, ¿no? Hasta que se es viejita, ¿no? Va a haber la producción de la espermatogénesis. ¿Cuánto tiempo dura? De 64 a 74 días, ¿no? Entonces, este es un cuadro de resumen que yo creo que sería bueno que lo memoricen, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la espermatogénesis? Producir un espermatozoide maduro, ¿no? ¿Cuántos espermatozoides se producen de una espermátide? Se producen 4 espermatozoides, ¿no? En el caso de la ovogénesis, de un ovocito solamente se produce uno maduro, nada más, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura? 24 horas, ¿no?
acá continúa, ¿no? ¿Dónde se produce la espermatogénesis? En el testículo, y la ovogénesis en los ovarios. Ovarios. Entonces, el precursor es el espermatogonio, en la ovogénesis es el ovogonio. ¿Con cuánto? Con 46 cromosomas, ¿no? Los pasos intermedios son espermatocito 1, ¿no? Espermatocito 2, el espermatocito 2 ya tiene 23 cromosomas, el espermatocito 1, 46. En cambio, acá el ovocito 1, 46 y el ovocito 2, 23 cromosomas. Al final, en la espermatogénesis se forman espermatozoides. Cada espermatozoide ha reducido su número de cromosomas, ¿no? De 46 a 23. El ovocito igualmente ha reducido a 23, de tal manera que cuando estos dos se fusionen, nuevamente forman los 46 cromosomas. ¿Estamos? Entonces, el resultado final de la espermatogénesis es tener 4 espermatozoides, cada uno de ellos con 23 cromosomas. Y en la ovogénesis es solamente tener un ovocito maduro, porque recuerden ustedes que 3 ovocitos secundarios no llegan, se pierden, ¿no? Durante la división. ¿Dónde se produce la espermatogénesis? A ver, chicos, ¿dónde se produce la espermatogénesis? En los túbulos seminíferos. Ya, ¿y eso dónde está? En los testículos. Testículos. Acá están los testículos, ¿no es cierto? Están viendo un testículo, acá están viendo los túbulos seminíferos. Entonces, dentro de este se va a producir toda la serie espermática, ¿no? Que viene a ser el espermatogonio con sus 46 cromosomas. Este es el espermatocito primario, ¿no? Con 46 cromosomas. Entonces, hasta aquí se dividen las células por mitosis. De aquí, para formar espermatocitos secundarios, viene la primera división meiótica, en la que se reduce el número de cromosomas a 23, ¿no? Y se forman dos, ¿no? 2 espermatocitos secundarios. Luego viene la segunda división meiótica, donde se van a formar 4 espermátides. Cada espermátide va a tener 23 cromosomas. El paso de espermátide a espermatozoide se llama espermiogénesis. Aquí está bien clarito, miren. Espermiogénesis es el paso de espermátide a espermatozoide. Estos espermatozoides, cada uno tiene 23 cromosomas, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo dura todo este proceso de formación de cromosomas, de espermatozoides? ¿Recuerda? De 64 a 74 días. Ah, no, Acá horas. está. Duración, 24 a 74 días. Ya, aquí está. Por eso les digo, es necesario que memoricen esto. Acá está la figurita, pero aquí está el resumen, ¿no? Incluso mide, de cuánto mide, ¿no? Un espermatozoide, de la cabecita nomás mide. En total mide el espermatozoide de 50 a 60 micras, la cabeza de 3 a 5 micras. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto tiempo vive el espermatozoide? 48 a 72 horas. Algunos autores dicen que hasta 5 días. Pero los espermatozoides que llevan el cromosoma X son los que viven este tiempo, 48, 72 horas. Los que llevan el cromosoma Y son los que viven horas nada más, ¿no? Son más rápidos, más veloces, viven horas y luego mueren, ¿no? Entonces, por eso es que si uno quiere tener un hijo varón, debe tener relaciones sexuales cuando la mujer esté en el pico ovulatorio, de tal manera que va a encontrar ahí el ovocito a un espermatozoide que lleva el cromosoma Y, lo fecunda y tiene un hijo varón, ¿no? Pero si quieren tener una hija mujer, la relación sexual deben tenerlo un día o 2 días antes de que llegue al pico ovulatorio. ¿Por qué? Porque el espermatozoide va a estar por ahí rondando. Cuando llegue el ovocito, ¿qué va a encontrar? A los espermatozoides que tienen el cromosoma X, porque los que tienen el Y ya se murieron. Va a encontrar a quienes, a los que llevan el cromosoma X y tendrán una hija mujer. Entonces, todas las chicas ya sabemos cómo se produjo nuestro sexo, ¿no? Entonces, continuando. Este es el proceso, ¿no? Este es la espermátide. Para que llegue a espermatozoide, el proceso se llama espermiogénesis. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se empieza a formar? Miren ustedes la cola, ¿no? Acá ya tenemos el acrosoma ya con su capite, con su capa, acá el núcleo, su acrosoma, y miren, ve, acá este citoplasma lo va a ir perdiendo para luego formar lo que es un cromosoma con su cola, ¿no? Su cabeza, la porción intermedia y la cola final.
Entonces, ¿cómo es el proceso de formación de espermátides? Habíamos dicho que se produce ¿dónde? ¿Dónde se produce? En los túbulos. ¿Dónde se produce? Testículos. Jóvenes, no me van a hacer hablar por gusto, porque si no yo Testículos. corto, ¿ah? Si ustedes no están atentos, yo corto y digo basta, hasta acá nomás, porque por gusto estoy hablando, perdiendo mi tiempo y encima desgastándome, hablándome, tengo que estar acá hidratándome con agüita, entonces, por favor, tienen que poner acá toda su atención, grabar lo que estoy hablando, lo que digo, porque esto es un recordatorio, de repente ya se olvidaron, y yo de repente por ahí me olvido algo también de decirles, no lo sé, pero estoy tratando de recordar todo lo que hay que hablarles y decirles, ¿no? Pero quiero ir preguntándoles un poquito para ver si están atentos, ¿no? Esa no debe ser una explicación en la cual ustedes escuchan y miran nomás, no, sino que tienen que poner todos sus 5 sentidos y ir memorizando, porque no les queda mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce la espermatogénesis? Testículos. ¿En qué parte del vesículo? Túbulo seminífero. Túbulo seminífero. Acá tenemos un túbulo seminífero, ¿ven? Este es un túbulo, acá hay otro túbulo seminífero, ¿no? Acá arriba hay otro que está a la mitad, acá hay otro y aquí hay otro, ¿no es cierto? Y este es el espacio intersticial, o sea, el espacio entre tubo y tubo es el espacio intersticial, ¿no? Entonces, dentro de este túbulo se va a producir toda la serie espermática. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empieza? ¿Con qué célula empieza? ¿Qué célula va a empezar para hacer la división y llegar a Espermatogonia. Con la espermatogonia. Las espermatogonias siempre van a estar ubicadas aquí, en el borde, ¿no? En el borde del túbulo. Tienen una coloración homogénea. Y aunque ustedes no sepan las características, si usted, el doctor de repente le señala con un puntero, por decir, pone acá un puntero. A ver, acá. Ay, no se ve, ¿no? Vale, Disculpe, doctora, las espermatogonias son más oscuritas que las células de Sertoli, ¿verdad? No solo son oscuritas, sino que además tienen que estar acá, al borde, ¿no? Al borde del túbulo. Se encuentran porque de repente le señalo una célula oscurita por decir No, en la parte del borde, claro, está. Estar acá, ¿no? Al borde, ¿no? Como por ejemplo estos, ¿no? Este de acá, ¿no? Igual son espermatogonios, estamos. Entonces, este espermatogonio, ¿cuántos cromosomas tiene? Estamos en problemas. 46. Ya. ¿Esto qué vendría a ser? Espermatocito 1. Espermatocito 1, ¿no es cierto? Entonces, este espermatocito, ¿cómo lo reconocen? Si ustedes observan el núcleo, porque lo que están viendo son núcleos. Este núcleo es más grande que los espermatogonios, ¿no? ¿Lo ven? Y además sí, en la parte interna tienen especie de unas rayitas, no sé si ven, a ver uno más, a ver, este de acá, miren, ¿no? Tiene como especie de rayitas dentro, ¿no? Como que está sucio, le falta algo, como este de acá, miren. Tienen el núcleo más grande y esas rayitas corresponden a los cromosomas. Acá hay otro, miren, ¿ven? Estos son los espermatocitos 1, ¿no? Perdón, los espermatogonios, ¿no? Espermatogonio, espermatocito 1. El espermatocito secundario es fugaz. Entonces, en el corte histológico no suele aparecer, no hay, ¿no? Entonces, de repente el doctor le pone esto, por decir, ¿no? Y le dice, esto corresponde a un espermatocito secundario, ustedes le ponen no, porque es fugaz. ¿Se dan cuenta? ¿Qué vendría a ser esto que está señalando el puntero? ¿Qué vendrían a ser estos? ¿Espermátide? Las espermátides, ¿no? Estos larguitos son espermátides también, ¿no? Entonces, todos estos largos de acá son las espermátides, ¿no? Entonces, acá vemos espermatogonio, espermatocito 1, espermátide. Espermatozoides no se van a ver. De repente, tal vez, no sé si el doctor tenga un corte con espermatozoides, no lo sé, ¿no? Pero hasta aquí se ve hasta espermátide, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa debemos ver aquí adentro? Algo muy importante. Y las células de Sertoli. Miren esta flecha, está señalando a esto, ¿no? Este es un túbulo
Y acá tenemos a la célula de Sertoli. Ujú. Esta célula, lo que se ve es el núcleo de la célula, ¿no? Entonces, esta célula tiene, el núcleo tiene forma, no sé si lo ven, de pera, una forma media triangular, y dentro se ve el nucleolo. O sea, como forma de perita es el núcleo, y esto que está oscurito dentro es el nucleolo. ¿Estamos? Así lo identifican. Y estas células de Sertoli también están en la base del túbulo. No se van a encontrar aquí en la base del túbulo, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, acá estoy viendo una. Esta. No tiene forma de pera, pero tiene adentro nucleolo. Acá también hay otro que tiene nucleolo, ¿no? Miren, acá hay otra que tiene nucleolo. Entonces, esas corresponden a las células de Sertoli, ¿ya? ¿Cuál es su función de esta célula? De repente el doctor le señala esto, ¿no? No sé si tiene la misma lámina, el doctor no me he fijado, no lo he visto, ¿no? Pero, ¿cuál es su función de Sertoli? Miren, esta está bien bonita, miren. ¿Qué ven acá? Miren, esa célula. Miren, ¿qué forma tiene? Triangular. Triangular, ¿no es cierto? Y con nucleolo dentro, miren ustedes, coloreadito adentro una cuestión negra, ese es el nucleolo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de Sertoli? Maduración. Eso tienen que saber su función. Tienen que saber, por ejemplo, el espermatogonio, el espermátide, el espermatos, cuántos cromosomas tiene. De repente el doctor le pregunta, ¿no? ¿Qué señala la flecha? ¿Qué función tiene? ¿Se dan cuenta? Primera pregunta, ¿qué señala la flecha? Si fallan en la siguiente pregunta, ¿no? De repente le señala un espermátide, ¿no? Un espermátide larguita o redondita. Entonces les pregunta, ¿qué señala el puntero? Ustedes tienen que decir espermátide. ¿Cuántos cromosomas tiene? Le pone 23. La siguiente pregunta. 23, ¿se dan cuenta? Así más o menos es el examen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de Sertoli? ¿Se acuerdan? ¿Nutrición? Nutrición, se encarga de nutrir a toda esta serie espermática, le tiene que dar alimento, ¿no? Entonces su función es nutrición y también de sostén, ¿no? De sostén. Entonces, estos son todo lo que se va a ver dentro del túbulo seminífero, ¿no? Cualquier túbulo que le muestren, esas son las estructuras que se van a ver. Pero en el espacio intersticial hay algo muy importante que hay que buscar y resaltarnos. De repente al doctor se le ocurre colocar en el espacio intersticial, acá hay un poco de espacio intersticial, de repente le pone una célula. Ustedes tienen que ver si la célula está dentro del túbulo o fuera del túbulo. Si está dentro del túbulo ya saben lo que hay, pero si está en el espacio, porque este es el espacio, miren ustedes, acá hay un espacio, ¿no? Este es el espacio intersticial, acá hay otro espacio intersticial. ¿Qué cosa puede haber en el espacio intersticial? Células de Leydig. Por lógica, ustedes razonan y dicen, este es el espacio, perfecto, ¿qué cosa hay? Lo único que hay son fibroblastos y células de Leydig. Este, por ejemplo, es un fibroblasto, ¿no? Alargadito, núcleo alargado, ¿no? Entonces, pero este es una célula de... ¿Qué célula sería? Leydig. Leydig, ¿no? Entonces el doctor de repente les pone el puntero. ¿Qué señala el puntero? ¿De qué le van a poner? Célula de Leydig. Célula de Leydig. ¿Qué función tiene? ¿Se dan cuenta? Producirte testosterona. Eso está ya, se acabó, ya tienen 2 puntos ahí ganados, ¿se dan cuenta? Pero tienen que razonar, pues no van a ponerle, de repente les pone el doctor esto, ¿no? Y le dice, es una célula de Leydig. Está mal, pues, ¿no? Van a decir testosterona, las 2 preguntas malas, ¿no? Lógicamente, ¿no? Te tienen que razonar. Dentro del túbulo, Sertoli, ¿no? Fuera del túbulo, Leydig. Puede que le pongan una célula así, o de repente por ahí busca una célula más feíta, pero está en el espacio, Leydig. ¿Estamos? Sí. Sí, doctora. A ver, acá, ¿qué cosa señala este puntero? A ver, este rojo. Acá está mi puntero. Célula de Sertoli. Sertoli, ¿no? Este de acá, este verde, ¿qué está señalando? Espermatocito 1. Espermatocito 1, muy bien, ¿no es cierto? Este que está señalando, este puntero verde. Bien. Espermatocito 1.
Espermatocito 1, ¿no es cierto? ¿Y esto qué está señalando? Este rojito, ¿qué está señalando? Células de Sembrolo. Golgi. No, está señalando el túbulo, ¿no? El túbulo semintífero, ¿no? Aunque acá hay un Sertoli también, ¿no? Hay un Sertoli, ¿no? Y este puntero está señalando esto de acá. ¿Qué cosa vendría a ser? Espermátide. La espermátide, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ¿y esto qué vendría a ser? El espacio. El espacio intersticial, ¿no es cierto? Entonces, con esto, acá hay uno más, acá está para el repaso, pero ya está con nombre, ¿no? Espermátide, este es del libro, ¿no? Espermatocito primario, por acá espermatogonias, esta foto está bonita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es la membrana, ya. Miren, ven los espermatocitos primarios, qué bonito se ven, ¿no? ¿Este qué vendría a ser? Bueno, el puntero está señalando, ¿no? Célula de Sertoli, miren ustedes, tiene núcleo, nucleolo dentro, ¿no? Ya, entonces jóvenes terminamos con, ahora vamos a entrar a lo que es la placenta macroscópica. ¿El doctor mostró placentas macroscópicas? Chicas, respondan. Sí. Bueno, ya no importa si mostró o no mostró. Entonces la placenta tiene dos caras, una cara superficial. ¿Cómo la reconocen a la cara superficial? Por la presencia del cordón umbilical. Algunos le llaman cara, ¿no? Y tiene una cara materna, ¿no? O sea, la parte opuesta está la cara materna. Entonces, acá tienen la definición, es un órgano transitorio porque no dura toda la vida, solamente está presente durante la gestación, termina la gestación y cae la placenta, ¿no? Entonces lo consideran un órgano. ¿Por qué? Porque realiza todas las funciones de nutrición, respiración, ¿no? Entonces lo llaman un órgano transitorio porque está presente en un determinado momento y luego desaparece, ¿no? Es un órgano importante, ¿no? Porque va a nutrir al embrión, al feto, ¿no? Cuando crezca, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Hemodinámica, de membrana, endocrina, enzimática, inmunológica, o sea, hace de todo la placenta, ¿no? Para poder proteger al feto, ¿no? ¿Qué características son? Con una placenta a término, ¿no? Primero es de forma discoidal, ovalada, ¿no? Le llaman torta placentaria también, ¿no? Porque deriva de la palabra placos, que significa torta. El tamaño mide de 15 a 25 centímetros, el espesor es de 1.5 a 3. Acá están las características, miren, de consistencia blanda, peso de 400 a 600 gramos. Caras, tiene caras o superficies, cara fetal por la presencia del cordón y la cara materna por la presencia de los cotiledones, ¿no? Y tienen un borde, ¿no? Un borde que corresponde, ¿a qué cosa corresponde? Al anillo fibroso, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Acá, ¿no? Entonces acá hablan de tamaño, espesor, peso, acá las características de la parte cara fetal, miren, ve qué bonito se ve, ¿no? Estos vasos que ustedes observan acá corresponden a arterias, ¿no? Y las venas son más profundas, ¿no? Acá habla de la inserción del cordón umbilical, puede ser central, excéntrica o puede ser marginal, ¿no? Es normal, ¿no? La superficie suele ser lisa, brillosa, de color azul acerado. La cara fetal, ¿no? En la cara fetal vamos a encontrar el amnios y vamos a encontrar también los vasos coriónicos, ¿no? No sé si hay más, es cara fetal, acá, a ver. Acá, esta es la cara, miren acá esta capa delgada, transparente, translúcida, corresponde al amnios. Si esta membrana uno lo despega, se despegan dos capas, uno el amnios y el otro el corion. El corion es una membrana más gruesa, es una membrana más irrigada, es opaca, a diferencia del amnios que es transparente, translúcida, ¿no? Y va a estar en la parte superficial, ¿no? Entonces, acá, la cara materna, vamos a observar los cotiledones, importante contar, ¿no? El número de cotiledones en una placenta a término significa porque tiene 38, 40 semanas, ¿no? 41 semanas, ¿no? La placenta a término. Debemos contar 25 a 30 cotiledones, este es un cotiledón, este es otro cotiledón, ¿no? Entonces,
cuando atiendan un parto es necesario que ustedes revisen la placenta, que vean si los cotiledones están completos, porque basta que un pedazo de cotiledón se quede en el útero, la paciente va a sangrar, 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 sangrar y se puede desangrar, ¿no? Entonces es importante reconocer que estén completos todos estos cotiledones, ¿no? Esta cara es de color rojo vinoso por la cantidad de sangre que hay, ¿no? Vamos a tener entre cotiledón y cotiledón, entre cotiledones vamos a encontrar este espacio, ¿no? Que corresponde al surco, ¿no? Intercotiledón, ¿no? Los surcos, llámale surcos cotiledóneos también, ¿no? Encimita, estos cotiledones van a estar cubiertos por una capa muy delgadita, fina, que le va a dar un color brilloso, lustroso al cotiledón, que es la capa de Nitabush. ¿Ya? La capa de Nitabush, todos los cotiledones van a estar cubiertos por una capa muy finita, delgada, transparente y brillosa. Cuando ustedes vean la placenta le va a dar un color lustroso, brilloso, ¿no? ¿Qué más vemos acá? Un signo de maduración fetal corresponde, por ejemplo, estas zonas blanquecinas que ven ustedes corresponden a depósitos de calcio, ¿no? Que vendría a ser la fibrosis, ¿no? Fibrosis focal, ¿no? Fibrosis focal. Cuando una placenta está más vieja, hay mayor cantidad de fibrosis en todos los cotiledones, ¿no? Y esto hace que la placenta, cuando toquen ustedes el cotiledón, esté más duro, ¿no? Sea más duro, porque el cotiledón, si ustedes lo tocan, es como una masa suave, ¿no? Suave, ¿no? Que pueden tranquilamente aplastar, pero cuando hay fibrosis, la zona de fibrosis se pone duro, ¿no? Y esta zona de fibrosis, ¿qué pasa? Que la irrigación sanguínea ya no es igual, se ha fibrosado, como que se ha necrosado, ¿no? Entonces ya cuando el feto tiene por ejemplo 42 semanas, toda la placenta se va llenando de zonas de fibrosis, entonces le llega menos sangre al feto. Por eso dicen que a máximo 42 semanas hay que sacar al feto, ¿no? Si no hay contracciones, trabajo de parto, inducirlo, ¿no? Porque mientras más semanas pasen, 43, 44, hay riesgo de que el feto muera porque no va a tener buena irrigación, ¿no? El feto no le va a llegar muchos nutrientes, la sangre, ni nada, porque esta placenta empieza a degenerar. Ya vimos, esta es una placenta. Miren ustedes cómo es la inserción del cordón, ¿no? Esta es la placenta, está más lejos, la inserción está insertándose prácticamente en el amnios, en el corio, ¿no? Esta es una inserción de tipo velamentosa, ¿ya? Velamentosa. Algunos le llaman marginata, ¿no? Entonces, acá tenemos otro tipo, miren ustedes, acá hay una placenta chiquita, más pequeña, que le llaman placenta con lóbulo accesorio. Miren esta placenta, como el anillo, las placentas normalmente, acá alrededor tienen un anillo fibroso, que es de color blanquecino, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá ese anillo fibroso, en lugar de estar acá al borde, está acá rodeando al cordón umbilical, ¿no? Entonces, esto le llaman una placenta circunvalata. ¿Ya? Acá esta es una placenta en raqueta, porque si ustedes ven el cordón umbilical está bien marginal a la placenta y de acá empiezan a distribuirse los vasos, ¿no? Como si fuera una raqueta. Y esta es una inserción velamentosa, ¿no? Muy parecida a esta, ¿no? Miren ustedes cómo a través del amnios, del corio, están empezando a irrigar los vasos sanguíneos, ¿no? Son patologías de la placenta, pero eso no significa de que el feto salga mal formado, ¿no? Anomalías del cordón umbilical tenemos, por ejemplo, un nudo verdadero del cordón umbilical, ¿no? Si se produce un nudo verdadero, porque a veces el feto se mueve tanto que logra hacer un nudo, ¿no? Y con los movimientos puede estrangular ese nudo, ¿no? Y no va a haber ya, pues, sangre que llegue al feto, ¿no? Y lógicamente produce la muerte. Puede haber una circular de cordón umbilical, o sea, alrededor del cuello. Puede haber, como en este caso, doble circular de cordón umbilical, ¿no? Generalmente cuando nace el niño se le suele hacer se le pone una clampa que le llaman, ¿no? Para separar, cortar el cordón umbilical para poder sacar al bebé. O sea, el bebé sale y automáticamente lo colocan sobre la mamá, le cortan el cordón umbilical y le ponen una especie de grapa, ¿no? Algo así, ¿no? Para evitar que siga saliendo la sangre, ¿no? Para que después la placenta sea expulsada.
Entonces vamos a ver ahora lo que es la placenta microscópica. Entonces, hemos visto que la placenta es como si le hiciéramos un corte aquí, ¿no? Le hacemos un corte, un pedacito de placenta se saca, tanto de la cara fetal como la cara materna, ¿no? Tiene que salir un pedazo completo, ¿no? Se hace un corte y ese corte se lleva y se procesa histológicamente para ver al microscopio toda la placenta completa, pero aquí lo vamos a ver como quien dice seccionado por parte, por cuestión didáctica, ¿no? Entonces tenemos la placa coriónica. ¿Recuerdan ustedes al amnios que vimos? Una capa delgada, transparente, translúcida. Este es el amnios en corte histológico, ¿no? Vemos acá células planas. Después teníamos, ¿se acuerdan que vimos al corium? Que el corium era una membrana opaca. Este de acá, el amnios, están viéndolo acá, en corte histológico, el amnios, ¿no? Entonces, ¿qué más vimos? El corium. Este corium que estaba pegado al amnios, acá lo vamos a ver separadito, ¿no? Entonces, todo esto es la placa coriónica, ¿no? Está rodeada de abundante cantidad de células. En esta placa coriónica vamos a ver acá vasos, ¿no? Gran cantidad de vasos, no son los vasos alanto-coriónicos, que va a haber acá tejido conectivo, los vasos coriónicos, ¿no? Y cada una de estas cosas que ven acá de diferentes formas corresponden a las vellosidades coriales, ¿no? Cada una de estas más chiquita, más grande, esta es la vellosidad de tercer orden o vellosidad libre o flotante, algunos lo consideran, ¿no? Y entre vellosidad y vellosidad están los espacios, ¿no? Están los espacios. Este es el espacio intervelloso. En este espacio intervelloso vamos a encontrar estas bolitas, corresponden a sangre materna, por si acaso, ¿ya? Y dentro de las vellosidades vamos a encontrar sangre fetal. Veamos acá. Entonces, hemos visto el corte de la parte superficial, ¿no? De la cara, hemos empezado con la cara fetal, ¿no? Hemos visto amnios, corio, y ahora vamos a entrar a lo que le llamamos el corium frondoso, toda esta parte del cotiledón, la parte intermedia vamos a verla, ¿no? En microscopio. Entonces le llamamos a esto corium frondoso. El corium frondoso dentro vamos a encontrar microscópicamente, lógicamente, vellosidades grandes, como esta, ¿no? De repente como esta, que le vamos a llamar tronco velloso o de primer orden. Por si acaso, este corte histológico es de una placenta adulta, ¿no? Entonces, esto corresponde al tronco velloso. Si vemos vellosidades de tamaño mediano, le llamamos de segundo orden, pero todas estas vellosidades pequeñas corresponden a vellosidades del tercer orden. Entonces, acá vemos vellosidades de tercer orden. Esto tendría que ser el espacio intervelloso que va a contener sangre de tipo materna. Dentro de las vellosidades va a haber sangre, pero de tipo fetal. Acá tenemos un corte a mayor aumento. Esta es una vellosidad pequeñita, las que mirábamos acá, estas chiquititas, estas chiquitas. Entonces, estas chiquitas, acá lo vamos a ver a mayor aumento. A mayor aumento, estas son las vellosidades libres o flotantes. Dentro de estas vellosidades vemos aquí hematíes, ¿no? Sangre que corresponde al feto. Y aquí en el espacio intervelloso vemos sangre que corresponde a la madre. De repente el doctor agarra y dice, a ver, ¿qué señala el puntero? Por decir ahí, ¿no? ¿Qué señala el puntero? ¿Qué le dirían? ¿Sangre materna? ¿Qué señala el puntero? El espacio intervelloso. Bueno, intervelloso. El espacio intervelloso, todo esto es espacio intervelloso. Y de repente les pregunta, ¿qué contiene? Sangre materna. Ahí le ponen sangre materna, ¿no? ¿Qué señala el puntero? El espacio, pero tienen que reconocer que esto es vellosidad, ¿no? No vayan a hablar endometrio, ¿no? No, acuérdense, ¿no? Entonces, espacio intervelloso. ¿Qué contiene sangre fetal? De repente en otro, acá por ejemplo, esta está más bonita, acá hay contraste. En este de acá no hay mucho contraste de la sangre, ¿no? Pero acá sí. Por ejemplo, este dibujo corresponde a una vellosidad de estas chiquitas, ¿no? Que es la vellosidad de tercer orden, que le llaman libre o flotante, ¿no? Dentro de estos vamos a ver gran cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Estos glóbulos rojos corresponden al feto.
¿no? Vamos a encontrar estas celulitas que son las células del sincicio o sincitio trofoblasto. Cualquiera de los dos términos está bien. Células del citotrofoblasto ya no hay. Cuando la placenta es madura, es adulta, las células del citotrofoblasto ya no están presentes, ¿ya? Entonces, esto es tejido conectivo o también llamado mesénquima. ¿Estamos? Entonces, dentro de esta vellosidad libre o flotante, ¿qué vamos a encontrar? Esto de acá, que corresponde a qué cosa? Esto de acá, que corresponde a las... A la vellosidad de tercero. De repente el doctor señala, ¿no? Dice, ¿qué señala el puntero? ¿Qué señala el puntero? ¿Qué señala? Una vellosidad de tercer orden. Una vellosidad tercer orden, o llamado también libre o flotante. Le ponen libre, está bien, flotante, está bien, tercer orden, está bien, ¿no? ¿Qué señala, no? Y de repente les pone, ¿qué observa usted en el puntero de repente, no? Entonces, una vellosidad de tercer orden. ¿Qué contiene? Glóbulos rojos fetales. Sangre fetal. Sangre fetal. Suficiente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, ¿qué cosa hay en el espacio intervelloso? Sangre materna. De repente le ponen solo el espacio, pero dice, ¿qué contienen? Acá alrededor, miren ustedes, hay bastantes glóbulos rojos, ¿no? O sea, sangre materna. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando este glóbulo rojo, a ver, ¿dónde veo? Acá, a ver, no sé qué es. Acá no hay glóbulos rojos en el espacio, solamente se ha tomado foto a la velocidad libre, ¿no? Entonces, vamos a imaginar. Ya, vamos a imaginar. Ahí vuelto en la flecha. Este es un glóbulo rojo con sangre materna, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se produce la nutrición en el feto? Este glóbulo rojo viene trayendo oxígeno, trae nutrientes y tiene que darle al feto. ¿Cómo lo hace? A través de esta membrana placentaria. Este glóbulo rojo se va a pegar acá al borde y con el glóbulo rojo que está aquí dentro de la vellosidad se van a acercar, aproximar. ¿Para qué? Para que se produzca la transferencia de oxígeno y nutrientes y este glóbulo rojo que está dentro de la vellosidad le va a dar su CO2, todos sus desechos. Es así, a través de eso le llaman barrera placentaria, membrana placentaria, ¿no? Entonces se va a producir el intercambio de nutrientes. Entonces, vamos a ver ahora, hemos visto la vellosidad, hemos visto así, ¿no? Placa coriónica, estamos viendo la placenta de la parte donde está el cordón, placa coriónica, hemos visto al corión frondoso y ahora nos vamos a ver la placa basal, donde están los cotiledones. En la placa basal vamos a encontrar estas células deciduales. ¿Qué cosas ven en las células deciduales? Van a ver ustedes células así como con aire, ¿no? Como espacios vacíos, con células vacuoladas, ¿no? Que corresponden a las células deciduales. Miren ustedes cómo se ven, miren acá las células deciduales, ¿no? Estas células deciduales también van a tener depósitos de fibrina, que le va a dar una consistencia especial. Pegado a la basal, a las células de la decidua, si ustedes ven, ¿qué cosa es esto? Una vellosidad de anclaje. ¿Qué es esto, chicos? ¿Vellosidad de anclaje? La vellosidad corial, es una vellosidad corial que como está pegado a la decidua le llaman vellosidad de anclaje o fijación, ¿no? Como por ejemplo este. De repente el doctor pone un puntero acá, ¿no? Y dice, ¿no? ¿Qué señala el puntero? Te dicen una vellosidad de anclaje o de fijación porque está pegado, adherido a la decidua. Todo esto es decidua. Todo esto de acá es deciduo, no tiene incluso otra coloración. Entonces, ¿cómo reconocen ustedes? Tienen que volver a ver las láminas, mirar y ver, reconocer que todo esto son vellosidades, ¿no? Vellosidades, ¿no? Y acá ver células vacuoladas, porque no vayan a confundir esto con placa corial, ¿no? Miren ustedes la placa coriónica, completamente diferente, ¿no? No vayan a pensar que este es decidua y que este es una vellosidad de anclaje, no, ¿no? ¿Notan la diferencia? Acá las células vacuoladas,
Acá en la placa corial no hay ese tipo de células, ¿no? Son células planas. ¿Se dan cuenta? Sí, No se vayan doctora. a confundir y ponen, ¿no? El doctor le pone un puntero acá. ¿Qué señala el puntero? Residuos, ¿no? Células residuales, ¿no? Entonces, o de repente se equivocan y le ponen placa coriónica. Ay, No, ¿no? no, no, no. Entonces, es importante que reconozcan. Entonces, acá tenemos un cordón umbilical. Normalmente el cordón umbilical, ¿cuántas arterias tiene? Dos. Dos arterias. Acá tienen dos arterias y tienen además una Una vena, ¿no? O sea, tiene tres vasos, ¿no? Y puede haber cordones que tengan una sola arteria y una sola vena. ¿Una sola vena? ¿Cordones? ¿Puede haber o no puede haber? Creo que Sí no. puede haber, ¿no? Cuando tienen una sola arteria, generalmente está relacionada con malformaciones renales, ¿no? Puede haber riñón poliquístico, ¿no? Malformaciones cardíacas. Entonces, cuando ustedes atiendan un parto, tienen que ver el cordón umbilical si tienen los tres vasos, ¿no? Entonces, acá tiene un corte histológico, esto de que está alrededor es el amnios, todo esto que está acá alrededor es el amnios, con una capa de células planas. Tenemos dos arterias. ¿Cómo reconocen la arteria de la vena? Porque de repente el doctor le pone una flecha, ¿no? Que señala el puntero y le pone este. ¿Cómo reconocen? Acá está escrito, ¿no? Lo están viendo, ¿no? No tengo una lámina vacía. Acá está escrito, lo están viendo, pero de repente el doctor pone una flecha y señala, ¿no? ¿Qué señala el puntero y le pone este? ¿Qué le diría? Arteria. En este caso nombre, ¿no? ¿Cómo reconocen una arteria de una vena? Su luz. La Pues de luz de la... repente, ¿qué señala el puntero? Usted le pone una arteria, ¿no? ¿Qué características tiene? Puede ser otra pregunta, ¿no? ¿Qué cosa es la luz, no? La luz, miren ustedes acá, pequeña, aquí en la vena es grande. Grande, sí. La capa muscular de la arteria es amplia, Amplia. ancha, acá es más delgada, ¿no? Entonces, esas serían las características por las cuales ustedes la reconocen. Esa arteria, por ejemplo, tiene su luz más pequeñita, ¿no? Su capa muscular grande, ¿no? A diferencia de las venas, que la capa muscular es pequeña. ¿Ya? Entonces, terminamos con lo que se refiere a placenta. Vamos a ver un corte de tórax, ¿no? Vamos a ver, este es un embrión de un animalito, un perrito creo que es, ¿no? No sé si perrito o chanchito, miren ustedes, acá está la cabeza, acá está la lengua, ¿no? Entonces, no nos interesa su cabeza ni su lengua por este momento, lo que nos interesa ver de todo su cuerpo, tenemos la cavidad torácica y la cavidad abdominal. ¿Qué separa la cavidad torácica del abdominal? ¿Qué separa? El diafragma. El diafragma. El septum transverso que después se va a convertir en el diafragma. ¿No? Entonces, el septum transverso está dividiendo cavidad torácica y cavidad abdominal. En la cavidad torácica, ¿qué órganos vamos a encontrar? El corazón y pulmón. Corazón y pulmón. Solo dos órganos, corazón y pulmón, nada más, no hay más que ver en órganos, ¿no? Entonces está fácil. Entonces acá tenemos un corte de corazón, a mayor aumento, porque acá está mucho más lejos, apenas se aprecia que este es el corazón, ¿no? Y el pulmón casi, habría que imaginarse que está por acá, no se ve bien, ¿no? Entonces en un corte histológico, vamos a ver de acá, esta línea. A ver, voy a hacer el puntero otra vez para señalar. Vamos a darle grosor, hacerlo más gordito. Ya, entonces, esto de aquí que señala el puntero corresponde al septum transverso. Este septum va a dividir en cavidad torácica y cavidad abdominal. Este corresponde a un hígado. Esto de aquí vendría a ser, ¿qué cosa vendría a ser? ¿El corazón? ¿El corazón, doctora? Esto de acá viene a ser el corazón. Esto vendría a ser, ¿qué parte del corazón? ¿Ventrículo? Esto la aurícula, ¿no? Entonces, esto de acá, miren, no puedo mostrar más grande, lo haré crecer. Ya. Entonces, esta membranita de acá, vamos a girarlo. Esta membrana de acá, ¿qué vendría a ser?
Pericardio. Pericardio, ¿no es cierto? Que está separando al corazón. Y esto vendría a ser el pulmón, ¿ya? Que es el pulmón. Entonces acá tenemos pulmón. Miren ustedes el corazón, la aurícula y el pulmón, ¿ya? Entonces este es un corte, vamos a revisarlo a su sitio. Ya, entonces solamente acá están los dos órganos, ¿no? Entonces creo que acá hay algo más, a ver, ya. Entonces este es el septum transverso, esto vendría a ser el hígado, esto vendría a ser la aurícula derecha. Este es un feto mucho más pequeño, ¿no? Con su almohadilla todavía, ¿no? Su almohadilla endocárdica, ¿no? Con su agujero botal, con su septum secundum, ¿no? Este es mucho más pequeño, ¿no? Acá vemos un corazoncito mucho más formado, con sus partes, ¿no? Entonces, esto vendría a ser más grande, esta capa muscular grande vendría a ser el ventrículo. Y todo esto vendría a ser la aurícula, ¿no? La aurícula no tiene tanta capa muscular, ¿no? ¿Cómo lo reconocen? El ventrículo por la capa muscular, que es amplia, grande, ¿no? Entonces, este se vendría a ser el... Y todo esto vendría a ser el pericardio, ¿no? Que está envolviendo al corazón. Entonces, tenemos aurícula, acá está el pulmón, este es el pericardio, este es el septum transverso, este es el hígado. ¿Está bien? ¿Correcto? Sí, doctor. Entonces, este es un corte longitudinal, lo que hemos visto, ¿no? Corte longitudinal. Acá hay un corte transversal. Este es un corte transversal de todo este fetito que vimos, este fetito que hemos visto, se le ha hecho un corte, acá no, corte transversal. Este es un corte longitudinal, ¿no? Vamos a ver ahorita un corte transversal de corazón, este de acá. Entonces, acá se está viendo todo el feto completo. Entonces, ¿qué estamos viendo en el liberar espacio del almacenamiento? Ya. Entonces, esto vendría, ¿qué cosa vendría a ser esto? ¿Pueden diferenciarlo? A ver, voy a hacer crecer. Esto, ¿qué vendría a ser? ¿La médula espinal o no? La médula espinal, ¿no? La médula espinal. Esta es una vértebra, ¿no? Con su médula espinal. Esto más o menos pueden diferenciar qué es. ¿Pulmones? Pulmones, ¿no es cierto? ¿Esto qué vendría a ser? ¿Corazón? Corazón, ¿pero qué parte del corazón? Ventrículo. Ventrículo, su capa muscular amplia, bien ancha, ¿no? El ventrículo. ¿Y esta cosita de acá? Es la orejuela. ¿La orejuela de quién? De la aurícula. De la orejuela derecha de la aurícula, ¿no? Esta es la aurícula, ¿no? Entonces acá tenemos aurícula. Acá ¿qué cosa tenemos? Esta es la arteria aorta, esta es la tráquea, estas son las arterias pulmonares, ¿no? Esto vamos a visualizar en un corte transversal. Entonces, a mayor aumento, vamos a ver esta aurícula, ¿ya? La vamos a ver acá, a mayor aumento. Acá como la foto se ha tomado de lejos, en realidad, al embrioncito, ¿no? Entonces se ve medio borroso, ¿no? Entonces, acá lo vamos a ver el corte transversal. En este corazón vamos a tener, están viendo la aurícula. Generalmente, ¿cómo reconocen la aurícula? Por la presencia de sangre, ¿no? Por la presencia de sangre, a diferencia del ventrículo, que es más limpio, ¿no? No tiene eso, ¿no? Entonces, en la aurícula vamos a venas coronarias, vamos a reconocer dos venas coronarias que están más o menos por acá, ¿no? Venas coronarias, y vamos a tener la arteria coronaria también, ¿no? Entonces, la aurícula y estos dos de acá abajo con una capa muscular muy homogénea, vendría a ser el ventrículo. Acá. Acá tenemos un corte transversal de la parte del tórax, pero ¿qué nos interesa ver acá? Un poquito el pulmón, que no lo hemos visto acá, porque en la foto anterior el pulmón, acá no se ve, ¿no? Acá se ve el pulmón muy borroso, entonces lo vamos a ver aquí a mayor aumento. ¿Qué vamos a observar? Todos, miren ustedes, reconozcan, traten de reconocer que el pulmón tiene acá adentro una especie de huequitos de diferentes tamaños, ¿no? Que van a corresponder a los bronquiolos, ¿no? A los bronquiolos, al bronquio, ¿no? Entonces, esta es la membrana, esta es la pleura, ¿no? La pleura, ¿no? La pleura, más o menos este pulmón está en etapa pseudoglandular, ¿no? Aproximadamente se calcula, ¿no? Este hueco grande, que es cartílago, acá rodeado de cartílago alrededor, corresponde a la tráquea. Acá vemos un poco de esófago,
Acá vemos arteria pulmonar y esto de acá corresponden a los bronquios terciarios, ¿no? O segmentarios, ¿no? Todo este espacio corresponde al tejido mesenquimatoso, esto más chiquitito es un bronquiolo terminal y esta es la pleura del pulmón, ¿ya? De repente, el doctor no les va a mostrar con todas estas flechas, les va a mostrar solamente de repente un pulmón para que ustedes reconozcan qué órgano señala el puntero, ¿no? Podría ser, ¿no? O de repente les muestra la flecha con una tráquea para que digan qué es, ¿no? Entonces, acá tenemos más completa la cosa. Esto es parte de la vértebra, ¿no? Este es el cuerpo vertebral, la notocorda. Entonces, acá, ¿qué cosa vendría a ser esto? Ay, ya me agarró. Ay, el doctor me ha agarrado. Me ha ¿Qué vendría a agarrado. ser esto? ¿Esto qué vendría a ser? La tráquea. Grande, ahí está la tráquea, empezamos por eso, ¿no? Con su cartílago alrededor, hueco grande, ¿no? ¿Estos dos qué vendrían a ser? Las arterias pulmonares, no. Arterias pulmonares, ¿no? ¿Y eso qué vendría a ser? La aorta. La aorta, otra arteria, miren ustedes su capa muscular, ¿no? Miren ustedes la luz, ¿no? ¿Y esto qué vendría a ser? A ver. ¿Esófago? Esófago. Acuérdense que estamos en la parte alta, ¿no? Esófago, ¿no? ¿Y esto? El pulmón. Pulmón, ¿no? Miren ustedes, ¿no? No vayan a decir que esto es tráquea, por si acaso, estamos en pulmón, ¿ya? Pulmón, tráquea, esófago, aorta y arterias pulmonares. Y aquí tenemos un corte transversal también de lo que vendría a ser el cuerpo vertebral. Médula, ¿no? Acá hay médula, no, acá no hay médula. Ya, entonces vendría a ser la médula, ¿no? ¿Qué observamos acá? A ver, empezamos. Voy a crecer un poquito más, a ver, ya. A ver, voy a poner una flecha, mejor para ir ya. Todo esto que está alrededor, ¿qué vendría a ser? A ver, el hueco, ¿qué vendría a ser? Es el conducto ependimario, ¿no? Conducto ependimario, ¿no? ¿Y esto qué vendría a ser? Esta célula hacia acá. El neuroepitelio. Neuroepitelio. ¿Esto qué vendría a ser? Todo esto, ¿qué vendría a ser? No me Todo esto, ¿qué vendría a ser? Médula, sustancia gris. La sustancia gris, ¿no? La sustancia gris, ¿no? ¿Y esto de acá, qué vendría a ser? Esto de acá, ¿qué vendría a ser? La sustancia blanca. Capa, sustancia blanca o capa. ¿Qué capa sería esto que saca al borde? Marginal, ¿no? ¿Y esto de acá adentro, qué capa es? Manto. Capa del manto, capa marginal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hay acá en la capa del manto? Sí, mamá. Está vacío, no hay nada. ¿Qué hay? Esto de acá que está acá alrededor de la capa marginal viene a ser, ¿qué cosa vendría a ser? Las meninges, ¿no? Ya, claro, esto que está acá alrededor, ¿no? Las meninges, ¿no? ¿Esto qué vendría a ser? ¿La vértebra? El cuerpo vertebral de la vértebra, ¿no? El cuerpo vertebral de la vértebra, ¿no? ¿Esto de aquí qué vendría a ser? O esto de aquí, ¿qué vendría a ser? Los ganglios. Raquídeos. Ganglio raquídeo. Ajá, ganglio raquídeo, ¿no es cierto? ¿Y esto qué vendría a ser? Ahí me lo agarró. El arco, ¿no? El arco de la médula, ¿no? Este es el arco, ¿no? Entonces, esas son las partes de una médula, ¿no? Vamos a entrar, este es un pequeño recordatorio, ¿no? Que el ectodermo es sistema nervioso, el mesodermo, cardiovascular, genitourinario, y el endodermo es digestivo y sistema respiratorio. Esto es un pequeño recordatorio nada más, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que hay dentro de la cavidad abdominal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo reconocen al abdomen?
¿Cómo reconocen? ¿Qué órgano sería esto? Lo primero que van a encontrar debajo del septum transverso, ¿qué es? Recuerden ustedes que en el feto el hígado es grande, ¿no? El hígado es grande, ¿no? Entonces ocupa casi toda la cavidad abdominal, ¿no? Entonces este es un hígado, ¿no? No hay otro hígado. Este es hígado, ¿no? Acá vamos a encontrar los hepatocitos, ¿no? Acá tenemos lóbulo izquierdo del hígado, el lóbulo derecho, acá la vesícula biliar, bueno, acá el conducto venoso hepático. Acá, este órgano, cosa vendría a ser. Este es hígado, ¿no? Acá apenas se ve un poquito, pero todo esto corresponde a un estómago. Es una cavidad hueca, ¿no? Lo ven acá, ¿no? Y capa muscular, ¿no? Con su capa serosa, ¿no? Esto constituye el páncreas. El páncreas, ¿no? Y esto que está acá como manera de, a ver, acá no se ve muy bien. Eso, primero vamos a ver esto, vamos a ver primero, luego retrocedemos. Este es un corte transversal, perdón, longitudinal. Esto de acá, que ven como especie de malla o de red, corresponde al mesonefro. Acá tenemos al metanefro. Recuerden ustedes que hay una época, en las semanas 4, 5, 6, están estos dos presentes, el mesonefro y el metanefro, ¿no? Están presentes ambos, porque después este va a involucionar y va a quedar solo metanefro. Acá tenemos a la gónada indiferenciada, que no sabemos si va a ser hombre o mujer, ¿no? Entonces se le llama gónada indiferenciada. Este es el páncreas, acá está el estómago, y cada una de estas estructuras que ven acá corresponden a corte de asas intestinales. Entonces, volviendo acá, ¿esto qué vendría a ser? Se ve como una especie de malla, de red. ¿Qué vendría a ser? El mesonefro. El mesonefro, ¿no? Mesonefro, ¿no? El pronefros, desgraciadamente, no hay corte de eso, no se ve pronefros, ¿no? No se ven los pronefros. Entonces, ese vendría a ser el mesonefro. Esto de aquí vendría a ser, ¿qué vendría a ser? ¿El qué? Metanefro. El metanefro vendría a ser, ¿no es cierto? El metanefro. ¿Y esto qué vendría a ser? ¿Dónde está el puntero? Pues hable. ¿Qué vendría a ser? La gónada indiferenciada. La gónada indiferenciada, ¿no es cierto? La gónada indiferenciada. Acá. Páncreas, ¿no? Este es suprarrenal, ya, pues ya está escrito, ¿no? Suprarrenal, ¿no? ¿Y eso qué vendría a ser? Las asas intestinales. Asas intestinales, ¿no? Entonces, acá. ¿Qué vendría a ser esto de acá? Mamá, estoy haciendo repaso. Un montón de asas intestinales, ¿cierto? Este es tejido, piel. Entonces llega un momento, en más o menos la sexta semana, donde está el hígado creciendo, grande, donde está el mesonefros, el metanefros, y las asas intestinales no tienen espacio y entonces salen, ¿no? Se rompe la piel y salen las asas intestinales fuera, ¿no? Fuera del abdomen, ¿no? Del embrión, ¿no? Sale fuera. ¿Y qué ocurre? Que se forma lo que se llama la hernia umbilical fisiológica, debido a la salida de estas asas intestinales. Pero estas asas intestinales salen, ¿por qué? Porque toda la cavidad abdominal está completamente llena, no tienen espacio, ¿no? Entonces, salen normal, ¿no? ¿Y en qué semana regresan nuevamente estas asas? Noveno, décima. ¿En la 10ª semana, doctora? La 10ª semana, nuevamente, cuando desaparece el mesonefros y solo queda el metanefros, ya como que se abre espacio, ¿no? Y regresan las asas nuevamente a su lugar, la piel se cierra y aquí no pasó nada, ¿ya? Entonces, esta es la hernia fisiológica. ¿Esto qué vendría a ser el? Acá está su nombre, caramba, por gusto, ya dijimos, acá. Esto es el mesonefro, recuerden ustedes que se ve como un espacio hueco, como red, como malla, ¿no? Entonces, acá vamos a encontrar el conducto de Wolf, ¿no? El conducto de Wolf, y aquí este chiquitito corresponde al conducto de Müller, ¿ya? Esto es el estómago, este es el corte histológico de otro embrión más pequeño,
donde se ve nítidamente el conducto de Wolff y de Müller. Ustedes tienen que saber qué cosa va a dar lugar a la formación del conducto de Wolff y a qué cosa da lugar la formación del conducto de Müller, porque de repente el doctor pregunta, ¿no? ¿Qué señala el puntero? Y les pone esta flecha, por decirlo. Ustedes tienen que decir qué señala. El conducto ¿Qué señala? El conducto de Wolff. Creo que ya están cansados ya, ¿no? No, doctora, no. Yo creo que ya están cansados ya, ¿no? Sí, no, doctora, no estamos cansados, no estamos cansados. El conducto de Wolff. Tienen que saber qué cosa forma el conducto de Wolff. ¿A qué da lugar el conducto de Wolff? Tienen que saber eso, ¿no? De repente en la flecha les ponen conducto de Müller y ustedes tienen que saber qué cosas se forman en el conducto de Müller, ¿no? Entonces, esas cositas, esos detalles, ustedes tienen que conocer y saber sí o sí, porque si no, ya fueron. Entonces, estamos reconociendo acá una indiferenciada. Acá se ve más bonito, mire el Wolff y el Müller, ¿no? El mesonefro, ¿no? Este es un epiplo, ¿no? Este es estómago. Y aquí, este es un corte transversal de abdomen. ¿Qué vamos a ver? Metanefros, mesanefros y esas intestinales. Es lo único que se ve, y acá se ve un huequito que corresponde al uréter. Entonces vamos a entrar al sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso. Entonces acá vemos, ¿dónde vamos a encontrar sistemas nerviosos? Básicamente en la formación de las vesículas encefálicas primarias, o sea que vamos a estar en el cerebro del embrión, vamos a analizar este cerebrito, ¿no? La cara anterior va a estar el prosencéfalo, en el cerebro medio el mesencéfalo y en el cerebro posterior el rombencéfalo, ¿no? Esta es la curvatura cervical, ¿no? Entonces acá vamos a ver cómo va a ir evolucionando, ¿no? Este prosencéfalo, que viene a ser más o menos la parte acá de la frente, ¿no? Para atrás, ¿no? Como quien va de la parte anterior de la frente hacia atrás. Este prosencéfalo a las quintas semanas se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo. Cada uno va a formar una estructura. De repente el doctor le pone, por decir, este embrión, ¿no? Le señala con una flecha, por decir, ¿no? ¿Qué señala el puntero? Les pone. Ustedes tienen que colocar lo que señala el puntero, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, este es un poquito muy chiquito, muy pequeño, un poquito difícil de diferenciar. Pero bueno, tenemos el prosencéfalo, se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo. Tienen que saber a qué cosa da lugar cada uno de estos, ¿no? El telencéfalo, qué cosa forma, el diencéfalo, a qué cosa da lugar. Eso se lo tienen que saber sí o sí, de memoria. No pueden decir, no sé, no me dijeron, no me enseñaron. Creo que fue motivo de pregunta también, ¿no? Fue una pregunta de cuestionario, ¿no? ¿O no? Sí, doctora. Chicos, están dormidos. Sí, doctora. Creo que ya los cansé, ¿no? No, doctora. Ya, despierten. Ya tenemos hora y media hablando, ¿ah? Sí, mejor dicho, hablando yo. Ya, entonces, el mesencéfalo continúa siendo mesencéfalo, cerebro medio, no da lugar a la formación absolutamente de nada, ¿no? Entonces ahí está el mesencéfalo, ¿no? Y el rombencéfalo, si ustedes observan una especie de V, entonces ustedes lo reconocen a esto, todo esto como el rombencéfalo. Este sí se va a dividir en ¿qué? En metencéfalo y en mielencéfalo, ¿no? En ambas estructuras se va a dividir, ¿no? Metencéfalo y en mielencéfalo. ¿Estamos? Sí. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces ustedes tienen que saber qué cosa se forma en el metencéfalo y qué cosa se forma en el mielencéfalo, o sea, qué estructuras da lugar la formación de esas, ¿no? Eso tienen que saberlo de memoria, porque si no, ya fueron. Entonces, vamos a pasar a la siguiente figura, que es prácticamente la misma, ¿no? Vamos a ver otra, copio doble, creo. Ya, entonces este corte sí es de lámina, ¿no? De lámina con coloración HE, o sea, coloración hematocilina eosina. Entonces acá vamos a observar al prosencéfalo nada más, ¿no? En el prosencéfalo vamos a observar el
telencéfalo. Todo esto constituye el telencéfalo. Esta cavidad hueca constituye el ventrículo lateral. Y esto que parece como arbolito es el plexo coroideo, ¿no? Le llamamos anterior porque estamos en el cerebro anterior, ¿no? Plexo coroideo anterior, ¿no es cierto? ¿Qué cosa forma el plexo coroideo? ¿Se acuerdan? Líquido cefalorraquídeo. ¿Qué forma? Líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esto de acá constituye el diencéfalo, o sea, todo esto es prosencéfalo. Si el doctor pone una flecha y pregunta qué señala el puntero, ¿qué le dicen? Plexo coroideo. ¿A qué forma o a qué produce o a qué da lugar? Ya le responde, pues, ¿no? Igual, tienen que saber el telencéfalo, a qué cosa da lugar, el diencéfalo, ¿ya? Ay, caramba, espere. Acá. Acá tenemos el rombencéfalo. ¿Qué cosa ven acá? ¿Cómo lo reconocen? De repente les pone una figura, nada más sola, sin flecha, ¿no? Le dicen, ¿qué observa usted? ¿Qué le dice? El rombencéfalo. O de repente le pone la flecha, ¿no? ¿Qué señala el puntero? ¿Qué señala el puntero, no? ¿Y a qué vesícula es? Entonces, ¿qué dirían? Este se llama el metencéfalo. Este es el mielencéfalo, ¿no? De repente le pone esta flecha sola, ¿no? ¿Qué señala el puntero? Mielencéfalo. De repente la siguiente pregunta, ¿qué vesícula es? ¿No? Te le ponen rombencéfalo, ¿no? O de repente mielencéfalo y le preguntan mielencéfalo y le digo, ¿a qué da lugar? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, esos dos cortes son de diferentes fetos, de diferentes, embriones, ¿no? Entonces, acá tenemos la B, miren igualmente la B, acá más cerrado, acá más abierto, acá tienen ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Sería el cuarto ventrículo, doctora? En este caso, este sería el cuarto ventrículo, ¿no? Y esto que vendría a ser como arbolito, acá más o menos se ve algo de arbolito, ¿qué sería? El plexo coroideo posterior. Posterior, ¿no es cierto? El plexo coroideo posterior, ¿no? Entonces, igualmente forma el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, acá vemos los ventrículos laterales, ¿no? Este es un corte de adelante, anterior, ¿no? Acá vemos, esta es la cabecita del embrión, ¿no? Que se le ha tomado para verlo un poquito más grande, para ver las partes, miren hacia la parte anterior, todo esto constituye ¿qué constituye ¿El telencéfalo? No, todo en su conjunto, todo esto que constituye ¿El prosencéfalo? Prosencéfalo, ¿no? Con su telencéfalo y su diencéfalo. ¿Esto qué cosa vendría a ser? El mesencéfalo. Encéfalo. ¿Y esto que es una B? Romboencéfalo. Rombencéfalo, ¿no? Acá tenemos al metencéfalo y al mielencéfalo, ¿no? Y acá su plexo coroideo posterior, acá dentro está el plexo coroideo anterior. Si ven, es completamente diferente a esto, ¿no? Porque todo depende del corte histológico, de la edad gestacional, ¿no? Y aquí vemos la cabecita, ¿no? Acá la entrada de la boca que viene a ser el estomodeo, este espacio, ¿no? El estomodeo. Acá está la entrada, ¿no? Estomodeo, que es la boca primitiva, acá tenemos la lengua, la laringe, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces hemos visto corte, estamos viendo sistema nervioso, nos vamos a ir a ver mascarilla fetal, ¿no? Acá tenemos ventrículos laterales, y acá tenemos el ojito, ¿no? Esto, a ver, vamos a ir de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces tenemos de la parte anterior hacia la posterior, ¿no? De la parte rostral, ¿no? Entonces acá tenemos esto que ven acá, estoy señalando con mi puntero, corresponde al párpado, ¿ya? Al párpado, todo esto de aquí corresponde al párpado. Esto vendría a ser la córnea, ¿no? Todo esto viene a ser la córnea. Por detrás tenemos al cristalino. Miren, acá es importante que ustedes sepan el origen, ¿no? ¿Qué origen? ¿Cuál es el origen? ¿El ectodermo? ¿A cuál de las tres capas
pertenece, ¿no? Si es ectodermo, mesodermo, endodermo. Es importante que sepan de cada una de estas estructuras del ojo. No todo de repente señala con el puntero. ¿Qué señala el puntero? Ustedes dicen cristalino, ¿no? ¿De qué hoja blastodérmica deriva? Tienen que saber, ¿no? Que este es ectodermo superficial, ¿no? Entonces, vamos entonces, párpado, córnea, cristalino, ¿no? Y por detrás tendríamos esto de aquí que corresponde a la capa nerviosa. Entonces vamos a ver en otra fotito. Acá tenemos al cristalino, acá la capa nerviosa. Tenemos la capa nerviosa, esto de acá encima, y esta línea negrita corresponde a la capa pigmentaria. Toda esta línea negrita, la capa pigmentaria. Ambos, tanto la capa nerviosa como la pigmentaria, constituyen la retina. ¿Estamos? Sí, doctora. Ya, constituye la... Acá está más clarito, ¿no? Capa nerviosa, la pigmentaria, y ambas constituyen la retina. Detrás de la retina vamos a encontrar a la coroides. La coroides va a estar bastante irrigada, ¿no? Van a pasar por aquí bastantes vasos sanguíneos. Y tenemos la esclerótica. Entonces, todo eso hay en el ojo, ¿no? Entonces, acá, con las justas vemos párpado, córnea, cristalino, capa nerviosa. Esto de aquí sería la coroides y todo eso de acá la esclerótica. ¿Estamos? Sí. Sí, doctora. Hemos visto capa nerviosa y ahora vamos acá. A ver, espérate, vamos a ver. No.